Todo, pero del drama de los ERTE y del drama de las propias plantillas del SEPE. Hace unos días teníamos la oportunidad de conversar con el delegado de CSIF en Valencia, concretamente para que nos diera cuenta de la situación que viven ahora mismo estas personas dependientes de la administración y que tratan a marchas forzadas, nunca mejor dicho, de tratar de paliar, de aliviar y sobre todo de solventar la papeleta de los expedientes de regulación temporal de empleo. La avalancha que han recibido concretamente estos funcionarios ha sido de 7,5 millones de personas en su conjunto. Pues el otro día hablábamos, como digo, en clave valenciana, ahora lo vamos a hacer a nivel nacional, con el coordinador nacional de CSIF, precisamente en el SEPE, que es Manuel Galdeano. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Buenos días, José Luis. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Nada, hombre, gracias a ti por atendernos. Bueno, francamente, como comentábamos, ¿cómo se puede afrontar una avalancha de 7,5 millones de personas? Es decir, todavía quedan expedientes sin resolver. Escuchamos una y otra vez que hay muchas personas que 3 meses después de la puesta en marcha de los ERTE no han podido cobrar, pero la realidad que tenéis, en lo que os concierne a vosotros como plantilla, es concretamente, bueno, pues jornadas maratonianas de 9 a 10 horas, de lunes a domingo, no dais abasto y encima habéis perdido efectivos en los últimos años. Demasiadas cuestiones para atacar, así que te ruego que me las vayas recordando a medida que lo vamos contando. Ya poniéndonos en cuestión, como bien reflejas, la situación es dramática. Pero no es solamente dramática ante la avalancha de carga de trabajo que está teniendo la plantilla del SEPE, sino es dramática, evidentemente, y sobre todo para el conjunto de trabajadores que se han visto golpeados por la lacra del desempleo. Sí. Es un hecho cierto que con la brusca paralización del tejido productivo nacional, del tejido productivo de este país, al día siguiente, de un día para otro, vinieron a solicitar nuestra protección de golpe y todos juntos, además, más de 7 millones y medio de personas, entre 7 millones y 8 millones, más cerca de los 8 millones que de los 7 millones y medio. Y evidentemente la plantilla del SEPE es la que es, ¿no? Y además una cuestión en ese sentido que hemos venido denunciando desde ya la crisis de 2008, cuando con los manidos estos mantras del ajuste fiscal y la consolidación del gasto, pues no se ha podido nunca reponer toda la plantilla que hemos ido perdiendo. En este sentido, significar una cuestión. En los últimos 10 años, el Servicio Público de Empleo Estatal ha perdido cerca de 3.200 personas. Sobre todo en los últimos 4 años hemos perdido 1.322 personas. En ese sentido, y como comprenderás, si de un día para otro y además de golpe 7.800.000 personas han venido a solicitar la protección que desde el Ministerio se ha comprometido, y además para solamente una plantilla de 7.000 y muy pocas personas, pues puede entender la ciudadanía, se puede hacer cargo de que es una tarea, una labor, en fin, una de gestión absolutamente titánica, ¿no? Y es evidente... Desde luego, Manuel, y permíteme, sí, desde luego estáis haciendo un esfuerzo titánico. Lo que pasa es que, lastimosamente para vosotros, claro, esto no se ve reflejado a nivel, sobre todo, social, porque yo entiendo también que cada persona quiera cobrar, pero claro, vosotros dais de ti lo que podéis. Si trabajáis de lunes a domingo, si echáis 9 o 10 horas diarias y aún así... Si solo fueran 9 o 10 horas, probablemente, y además no es cuestión de significar este dato, ¿no? Pero es que lo que estamos trabajando es doble jornada. El que menos está echando, como aquel que dice está haciendo 16 horas, 15, 16, 17 horas diarias durante 7 días a la semana, y además desde el minuto 1, o sea, desde el 15 de marzo estamos realizando esa jornada y aún hoy seguimos haciéndola, ¿no? Eso significa que desde luego las tremendas cargas de trabajo están muy lejos todavía de totalizarse, de completarse o de acometerse por parte de la plantilla del Servicio Público de Empleo Estatal, a diferencia de lo que se dice también desde el minuto 1 por parte de los responsables del Ministerio de Trabajo y de los distintos portavoces del Gobierno que han venido significando esta cuestión.
Claro, pero aquí es que hay muchas lecturas, Manuel, porque como ha aparecido en estos días, nos decía ayer, sin ir más lejos, el consejero de Hacienda Vicente Soler, que ninguna administración estaba preparada para este tsunami. Bien, esto lo tenemos claro. Pero lamentablemente tú sabes que no hay nada como una crisis para destapar las costuras, es decir, para destapar todos los problemas, la reducción, como estamos hablando, de efectivos y cómo estáis sufriendo vosotros ahora concretamente esta situación. Porque nos decía tu compañero en Valencia que, bueno, que algunos también de vosotros estáis sufriendo crisis de ansiedad, vamos, de incluso depresiones, porque veis que estáis desbordados y que no dais abasto. Entonces, a raíz de esta situación, y que obviamente, y esperemos que pronto, poco a poco, se vaya regulando también el mercado laboral, ojalá se pueda ir recuperando. Ojalá, desde luego. Claro, la gran pregunta, Manuel, es, bueno, pues con toda esta experiencia adquirida, ¿qué es lo que se debe hacer de cara al futuro? Bueno, pues precisamente para canalizar que todo vaya mejor, para que vosotros vayáis trabajando de una manera normal y para que la gente también, por supuesto, pueda ir cobrando, tengamos una atención a la altura, si me lo permites, de las circunstancias que todos como españoles merecemos. Sin duda, nosotros venimos significando desde el CSIF que el Servicio Público de Empleo Estatal es un organismo esencial para la ciudadanía, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, lo que tiene que, además ya lo venimos diciendo hace mucho tiempo, no ahora a consecuencia de la pandemia, tiene que, en fin, tiene que incorporarse al siglo XXI. ¿Eso qué significa? Para nosotros, dos cuestiones fundamentales. Una, que se dote de una plantilla estructural y profesionalizada, además convenientemente. Decimos profesionalizada en el sentido de que lo que es la gestión de las prestaciones por desempleo no es incorporar a un sistema, un DNI, una fecha de nacimiento, darle a dos teclas y sale una prestación. Lo que quiero significar es que es una labor completamente técnica y cualificada. Me refiero, cada una de las personas que estamos atendiendo, cada una de ellas, los que están en los ERTES, así como inmersos en otras medidas de protección extraordinarias, es una prestación por desempleo individual. Cada una con sus propias características, cada persona con su propio mundo distinto de otro. O sea, que no tenemos una, por así decirlo, una aplicación informática que trata a todo el mundo por igual. Entonces, precisa, ya te digo, tiene una complejidad tan extraordinaria una prestación por desempleo que precisa de una plantilla estructural y además convenientemente dotada. Y otra cuestión y fundamental, por supuesto, y al hilo de esto, es que el SEPE tenga un sistema informático también acorde con el siglo XXI. Y te voy a poner un dato. El sistema informático con el que estamos reconociendo las prestaciones por desempleo con esta avalancha y con anteriores avalanchas como la del 2008, tiene más de 35 años, que lo único que se ha hecho sobre ese sistema informático ha sido parchear. Y justo en estos momentos de estos picos tan tremendamente grandes, evidentemente lo que ha hecho ha sido arrojar o clarificar, como bien decías, esas costuras que tiene el organismo y esas brechas tan enormes que tiene el organismo. De haber tenido, y termino con esto, de haber tenido un sistema informático en condiciones, muy probablemente muchos de los retrasos que se están produciendo no los tendríamos, o me refiero, una pequeña parte del retraso no lo tendríamos. Claro, de hecho, la pregunta obligatoria sobre lo que me estás comentando, Manuel, es ¿qué periodo normal es el habitual para poder canalizar y tramitar un expediente de estas características? Tú muy bien has dicho que cada caso es distinto, pero bueno, por sacar, digamos, un poco una media, insisto, en un periodo normal, en un proceso normal. Claro, pues mira, aquí habéis acelerado todo de una manera sustancial. ¿Y cómo se hubiese ayudado esa digitalización a poder, concretamente, agilizar todo este proceso? Insisto, yo creo que son puntos que, como tú bien sabes, a todos los niveles de estadística, bueno, pues hay que partir de la base de unos datos para ver cómo se puede mejorar una prestación, un servicio de cara al futuro, ¿no? Como bien has dicho, es una cuestión por ejemplo, me comentabas cuánto tiempo puedo reconocer una prestación que sea medianamente sencilla, porque hay unas que son muy sencillas, que son, por ejemplo, contributivas altas iniciales de alguien que nunca haya venido a pedir una prestación. Lo que cogemos son los 6 años anteriores y vemos sus cotizaciones, vemos si tiene situación legal de desempleo y actuamos en consecuencia, con lo que pueden ser más o menos, pues, en fin, unas prestaciones por desempleo de gestión, llamémosle, entre comillas, ágil o rápida, ¿no? Esas prestaciones pues nos pueden durar 10, 12 minutos, pero cuando ya contempla una prestación de una persona, por ejemplo, en una situación laboral que haya cometido
muchos trabajos dentro de ese periodo de 6 años que yo recojo como referencia a la hora de gestionar la prestación por desempleo, y ha trabajado con distintas parcialidades, me refiero a jornada parcial en distintas empresas, etcétera, etcétera, pues ya eso me genera mucha mayor complejidad a la hora de acometer esa gestión. Me puede llevar, además, si tengo que ver declaraciones de rentas, tengo que ver, en fin, distintas circunstancias, hijos, etcétera, pues ya me lleva, evidentemente, bastante mayor trabajo, complejidad al gestionarlo. Si yo tuviera, desde luego, las herramientas informáticas que me permitieran tener una mayor agilidad, evidentemente esos tiempos se reducirían considerablemente. Pero eso ya te digo que es una cuestión... Claro, pero... Dime. Sí, no, es que lo que te decía, por intentar concretarlo un poquito, es decir, si me estás diciendo, si no he entendido mal, que un proceso de trámite normal en un ERTE habitual y en un periodo obviamente convencional, no la situación en la que vivimos ahora, os puede llevar relativamente poco tiempo en esa tramitación. Creo que me has dicho 10 o 12 minutos, si no me equivoco. No, está hablando de... Bueno, en fin, es que, claro, son distintas cuestiones y distintos tipos de prestaciones. Yo te hablaba de una prestación contributiva normal, un ERTE... Normal, sí, claro. Pero una persona inmersa en un ERTE es un proceso algo más complejo, ¿sabes? Me refiero, hay que ver también, hay que calcular el tiempo que está en jornada, me refiero, porque como bien saben los ERTEs pueden ser de suspensión total de la relación laboral, o bien la cuestión que se refleja del tiempo que esté trabajando y esté en desempleo dentro de la jornada, ¿sabes? Pero Manuel, pero permíteme, en este, digamos, periodo tan convulso, con tantos ERTEs que han sido muy complejos y obviamente muy variopintos, insisto, en la media más o menos de trámite, con las armas que tenéis actualmente, con las herramientas que manejáis vosotros como, en este caso, funcionarios, ¿qué tiempo más o menos de media os ha llevado a tramitar cada expediente? Insisto, que cada cuestión va por sus derroteros, pero bueno, por sacar un poco una media. José Luis, yo entiendo perfectamente la cuestión que me planteas, pero es difícil de responderte a esta cuestión, porque te insisto que es que no todas las prestaciones individuales dependientes, por ejemplo, de un ERTE, se pueden acometer del mismo modo y me duran a mí en cuanto a gestión el mismo tiempo. Que ya digo que tengo que observar una serie de parámetros que no en todos los casos son iguales. Por eso te digo que no te puedo dar un tiempo. Si me refiero, referirte, por ejemplo, 15 minutos de media, podría ser, pero me refiero que es una cuestión, en el caso que nos compete, es una cuestión francamente complicada. En fin, dirigirte a un tiempo de trabajo específico. Date cuenta que, por ejemplo, la figura del ERTE es una figura que, aunque está recogida en el Estatuto de los Trabajadores desde hace muchísimo tiempo, el ERTE es una cosa que se ha puesto de moda ahora mismo a la hora de gestionar prestaciones, cuando lo que más hemos gestionado ha sido los ERES, no los ERTES, ¿no? Entonces ya te digo que, en fin, aunque hemos tenido una avalancha importante, no te puedo significar ahora mismo cuánto me podría llevar una u otra, porque cada una depende de una casuística distinta, ¿sabes? No, y sobre todo, claro, tú sabes que el telón de fondo de esto es la medida, digamos, de poder extraer un poco un titular, Manuel, sobre cómo os puede ayudar la digitalización a los que estáis literalmente luchando en la trinchera en primera línea para poder tramitar esto. Es decir, hay que calcular que os podría ayudar. ¿Cómo se podría agilizar en un proceso digitalizado, que es lo que estáis reclamando y reivindicando, sobre el modelo más o menos convencional con el que estáis funcionando ahora? Es una cuestión, no es una cuestión de digitalización de datos, es una cuestión de inversión, de verdad, de una importante inversión en lo que es todas las aplicaciones informáticas que me permitieran a mí ser mucho más ágil. La captura de datos que yo tengo con distintos organismos a la hora de gestionar una prestación por desempleo, y me refiero, por ejemplo, a la captura de datos que tengo que tener con Seguridad Social para verificar la vida laboral de esa persona, la captura de datos que tengo que tener con la agencia tributaria para capturar otra serie de datos en cuanto a rentas del conjunto de la unidad familiar, etcétera. Todos esos parámetros lo que tendrían que ser mucho más ágiles. Esa comunicación entre administraciones tendría que ser mucho más ágil, y sobre todo la mía particular, la nuestra particular del organismo, que, como ya te he referido, es una aplicación informática que tiene 35 años, sería cuestión, en mi opinión, no de seguir paseando, sino de abordar la implementación de un sistema nuevo que nos permitiera ser mucho más ágiles, ¿sabes? Claro, esto desde luego yo creo que os iba a quitar muchos calentamientos de cabeza, oye, y con tu permiso,
insistiremos en este punto, sobre todo para ayudaros, porque, como es normal, vosotros sois los primeros que estáis en primera línea en el ámbito económico, aplicado casi al ámbito, ¿no?, a los que han hecho esa gran labor también en el ámbito sanitario, los que estáis en primera línea atendiendo las dificultades y problemas que cada persona. Estamos Manuel, hay evidentemente a la vanguardia, estamos a la vanguardia a la vanguardia de esta crisis social desde el minuto uno, mientras el resto muy probablemente el resto de empleados públicos hayan estado obligatoriamente confinados en sus casas por la consecuencia de esta pandemia. Nosotros hemos tenido que seguir, dando la cara, como ya hicimos en 2008, y además no es otra cosa que nuestra obligación, o sea que en ese sentido, pues ahí estamos. Bueno, hay dos preguntas obligatorias. Una de ellas medio mencionado, las paso un poco por encima, pero es muy importante. Sabes que hay mucho temor en mucha gente y en sobre todo en muchos trabajadores, de que un porcentaje de ERTEs se acaben convirtiendo en ERES. Yo he escuchado por ahí en torno a un 30%. No sé si tienes alguna percepción al respecto y, sobre todo, vosotros, lamentablemente, tenéis, yo creo que un nivel muy alto sobre ver realmente la situación y el impacto que ahora mismo está causando el desempleo en España. No sé también si te atreverías a decir o no qué proceso, qué se podría recuperar y si confiáis en que a ver cómo podemos salir de este bache, porque ahora mismo, como tú sabes, hay una honda preocupación en muchísimas personas y familias. Mira, José Luis, en ese sentido tengo el convencimiento de pleno de que somos un país fuerte, un país que, a pesar de todas las cuestiones que tenemos, por desgracia, que ver todos los días en el ámbito político, creo que somos un país con una fortaleza importante y que saldremos de esta. Ahora, es evidente que los datos golpean, los datos que manejamos golpean de verdad, lamentablemente, la realidad, ¿no? La golpean constantemente. Es un hecho cierto, como bien planteas, que muchísimos ERTEs y desgraciadamente se van a transformar en ERES, ¿no? Y en mi opinión va a ser algo más de un 30%, muy desgraciadamente, ¿no? En ese sentido... Perdona, los que se van a convertir de ERTEs a ERES. No te he oído, perdona, José Luis. Te digo que tú piensas que va a ser superior esa cifra del 30% de los que se van a convertir en mi opinión, y por lo que estamos viendo de volumen, y además no hay que obviar que el tejido productivo de este país se sigue destruyendo, desgraciadamente, porque, en fin, las medidas que están aplicando, pues no parece que estén llegando. Además no tienen más que oír las declaraciones de distintos, pequeña y mediana empresa, los créditos ICO no llegan, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo entiendo que se haga muy difícil volver a abrir el cierre que echaron, volver a levantarlo, se haga muy difícil cuando no, en mi opinión, no se está teniendo un apoyo, de verdadero impacto sobre la pequeña y mediana empresa, que no hay que olvidar que ese es el tejido productivo que está levantando este país. Un 90-95% es la pequeña y mediana empresa, que es la que está dando la cara en la creación de empleo, etcétera, y yo creo, en mi opinión, que no se lo están poniendo fácil. Claro, por eso te decía también, porque claro, vosotros sois el mejor medidor de la situación y del impacto directamente en el desempleo. Por eso te comentaba, si tú además, que tienes una larga trayectoria ya en CESIF y concretamente en el SEPE, eres un poco optimista de que podamos recuperar parte, ¿no?, de ese tejido laboral, por decirlo de alguna forma, ¿no, Manuel? Que es lo que mismo todos tememos. Desde luego que sí, ya digo, yo soy una persona francamente optimista e insisto en que somos un país con una fortaleza tremenda. La cuestión, lo que yo sí le solicitaría a todo aquel gestor que tenga que ver con medidas, que tengan impacto sobre la cuestión laboral de este país, que se tiene que apostar de una manera firme por ayudar a la pequeña y mediana empresa para salir adelante. Sin eso, desde luego, vamos irremisiblemente a que esos datos que aportaba sobre la cuestión de cuánto porcentaje de expedientes de ERTE se van a transformar en ERE sea realidad, ¿no? Así que yo creo que estamos a tiempo de apoyar a todos esos pequeños y medianos empresarios a salir adelante, pero con adoptando firmeza en todas esas medidas, pero y además de manera inmediata. Así es como se tiene que cometer. Una última pregunta. Sí. Claro, y te pido mucha brevedad, por favor. Sí, ¿Cuántos claro. expedientes quedan por resolver aproximadamente de ERTEs? ¿Cuándo pensáis que vais a poder concluir ya todo este proceso? En
nuestra opinión, y habida cuenta de los datos que extraemos de las aplicaciones informáticas con el que estamos manejando y habida cuenta de los errores que se producen en la tramitación de los expedientes por diversos factores que ahora no nos da tiempo a abordar, en nuestra opinión, y a diferencia de lo que se expresa, de lo que se publica y se menciona por parte del Ministerio de Trabajo, estamos todavía en el entorno de entre las 450.000 y 500.000, estamos todavía intentando gestionarlas de manera frenética. Pero eso es la cantidad que tenemos pendiente, en nuestra opinión, alrededor de 500.000 de prestaciones, que aunque hemos llegado a muchísima, al 90, pues hemos llegado a un gran número de la población todavía, y desgraciadamente, que insisto, pedimos disculpas a los desempleados que todavía están a la espera de esa gestión. Estamos haciendo lo posible porque esa situación se solucione. Todavía estamos en el entorno de las 450.000-500.000 prestaciones pendientes. Qué barbaridad. Bueno, y eso trabajando a destajo. En fin, pero bueno, teniendo en cuenta todo lo que os ha caído, pues en porcentaje es obviamente bastante poco, pero claro, hay todavía gente son muchas personas, son muchas situaciones, sin duda, son muchas personas, son muchas situaciones familiares, son hijos, son familias enteras que están sufriendo, y desde luego de ahí que sigamos haciendo todo lo humanamente posible todos los días de la semana y todas las horas posibles para que esa situación se revierta a la mayor brevedad. Te agradezco muchísimo el ratito que nos has dedicado, Manuel. Un fuerte abrazo. Oye, y me comprometo, y si eres tan amable como lo ha sido hoy, de que podamos volver a hablar, ¿vale? En unos días. A vuestra disposición siempre, José Luis, y un placer. Venga, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Manuel. Un fuerte abrazo, José Luis. Un saludo para toda la audiencia. Venga, hasta luego. 10 de la mañana y